Hola a todos, bienvenidos a esta, la primera sesión de nuestro ciclo de literatura 2021. Nuestra segunda parte, el año pasado fue todo un éxito y pidieron que volviera, así es que aquí tenemos 4 nuevos temas maravillosos y tenemos a nuestro maravilloso expositor Sun Shin Tang también con nosotros, que le agradecemos esta segunda parte de este gran ciclo. Hoy tenemos, bueno, la primera sesión que se llama La ciencia ficción, origen milenario y boom actual, donde vamos a ver el origen de la ciencia ficción china en las remotas mitologías y leyendas, la que vive un desarrollo continuo a lo largo de los siglos. Pero ¿quién va a ser esta sesión y este ciclo? El encargado es Sun Shin Tang, profesor de la Universidad de la Lengua y Cultura Beijing de China, profesor honorable de la Universidad del Congreso de Argentina, fue subdirector del Centro Regional de Institutos Confucios para América Latina en Chile y director del Instituto Confucius de la UNAM en México. Como editor ha publicado títulos como Poesía Contemporánea Antología, Pájaros en el Bosque, Poetas Chinos Contemporáneos, Un mínimo destello en el mar del atardecer, La mariposa de Hanyang y otros cuentos chinos, y La flor del ciruelo, entre otros. Sun se declara un viajero apasionado, ha viajado en auto por más de 30.000 kilómetros por carreteras de España, Portugal, Estados Unidos, México, Chile, etcétera, con fines turísticos. Así es que, pero lo más importante, Sun, un amigo de la casa, un tremendo amigo del Instituto Confucio Santo Tomás. Así es que, Sun, bienvenido, gracias por estar acá hoy y la pantalla es toda tuya. Hola a todos. Hola, Caro, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Para mí es un gran gusto, un gran honor volver a estar aquí para esta nueva temporada de conferencias, de charlas de literatura china. Bueno, entonces muchas gracias por la apasionada presentación por parte de Carolina. Entonces, como ustedes saben, bueno, un cordial saludo desde Santiago de Chile, donde ahora vivo. Y como se sabe, entonces quería, en esta primera sesión de esta segunda temporada, voy a hablar de la ciencia ficción china, su origen y también su boom actual. Entonces, permítanme compartir mi pantalla. Tengo preparada una presentación. Entonces, bien, así es nuestra charla de hoy y tenemos el esquema. Bueno, vamos a hablar primero sobre la conciencia científica de la antigua China, del pueblo chino, desde la antigüedad, y luego el origen milenario de la ciencia ficción china. Y que, bueno, pasa a la era moderna, el verdadero comienzo de la ciencia ficción, y luego la actualidad. En la actualidad vamos a hablar de la nueva ola de la ciencia ficción china. Enfocamos en el autor Liu Cixin y por último comentamos los ejes principales de la ciencia ficción china actual. Bueno, como el año pasado ya hemos hablado de las diversas perspectivas o géneros de la literatura china. Entonces ustedes ya saben que hablando de la literatura china se suele referir a la gran tradición poética y luego, bueno, la prosperidad de la narrativa más tarde, etcétera, y hoy en día también, bueno, el abanico de las corrientes, de las voces de la literatura china actual. Pero entre el océano de registros históricos y textos literarios de China, también se puede leer bastantes textos de carácter de ciencia ficción. Entonces, primero, bueno, desde la perspectiva de la conciencia científica de los pueblos. Entonces, los antiguos chinos son durante siglos líderes entre los pueblos del mundo en cuanto a las
a las dimensiones, ¿no? Como eso ya saben ustedes que son considerados los grandes, 4 grandes inventos de China a lo largo de la historia. Entonces, pero igualmente aparecieron grandes científicos como estos. No vamos a enumerar uno por uno, pero Zhang Heng, por ejemplo, es un matemático y también astrónomo y también inventó el primer tipo tipo temprano de sismógrafo. Eso es muy importante, ¿no? para Chile, para América Latina. Entonces, bueno, Hua Tuo, que es un gran médico que hizo la primera operación de cirugía con anestesia. Bueno, fíjense, acá hace 1800 años. Y bueno, Pi Sheng, que fue el que inventó la imprenta de tipos móviles. Bueno, así. Bueno, toda la ciencia china, en la antigüedad está en este libro que se llama Ciencia y Civilización China, escrito por el sinólogo inglés Joseph Needham. Bueno, la versión original, la primera versión, tiene 7 tomos, 800 páginas, y la versión china, o sea, traducida al china, más porque con notas, con ilustraciones, así pueden ver, pues la traducción al chino de este gran libro. Bien, entonces, el origen de la ciencia ficción china están en muchos textos históricos de China. Por ejemplo, en este Shanghai Jing, clásico de las montañas y los mares, es el registro geográfico, sobre todo, más temprano de China, un libro extraordinario de mitos y leyendas. Además de un documento sobre la geografía, la producción y los productos regionales, la etnografía y las costumbres populares, etcétera, de la antigua China. Son visiones fantásticas acerca de lugares exóticos y tierras lejanas, pero también muchas mitologías descritas en esta obra antigua China. Bueno, en muchas leyendas antiguas, por ejemplo, Hua Fu persigue al sol, Chang'e vuela a la luna, etc. Bueno, son leyendas muy conocidas, famosas en China. Estas leyendas trazan la formidable imaginación de los chinos en cuanto a la relación entre el ser humano y la naturaleza. Bien, y más tarde, claro, las reflexiones de los filósofos chinos sobre el universo, tanto el ideal utópico de los confucionistas como las interpretaciones taoístas del hombre, la naturaleza, se van sumando a la capacidad imaginaria del pueblo chino. Entonces, no puedo pasar sin mencionar este libro, se llama el libro de la perfecta vacuidad de Lies, es el libro Lies. Es uno de los 3 libros más importantes del taoísmo filosófico de China. Entonces, este libro también tiene muchas leyendas, leyendas como cuentos. Pero un cuento me llama la atención sobremanera. Este cuento se llama el androide, el robot autómata del maestro Yan. Yo creo que, permítanme, si me gustaría leer. El cuento es muy corto, voy a leer este cuento, traducción mía. Dice así: el rey Zhou Mu regresa del viaje al oeste y en la frontera se encuentra con un artesano que se llama Maestro Yan, quien desea ofrecer algo al rey. Este le dice que se lo traiga el día siguiente.
El maestro Yan visita al rey según la hora indicada. Al verlo venir acompañado, el rey pregunta, ¿quién es ese que viene con usted? Es un artista que yo fabriqué y sabe cantar y bailar, contesta el maestro Yan. El rey observa con asombro que el artista camina y detiene, se agacha y se levanta, igual que un hombre. Levanta la cabeza y canta con una linda melodía, extiende sus manos y baila con un ritmo genial. Se mueve de manera muy fluida, libre y natural. El rey, mirándolo, lo confunde con cualquier buen artista y llama a sus concubinas para presenciar el espectáculo. Antes de terminar la función, el artista coqueta con sus ojos con las concubinas. El rey se pone furioso y ordena matar al maestro Yan. Este, con gran miedo, desmonta enseguida el artista ficticio para mostrar pieza por pieza al rey. Cuero, madera, encina, pintura, cal, carbón, etc. Viéndolo detenidamente, el rey descubre que este hombre falso tiene todo: hígado, corazón, pulmón, riñón, estómago, huesos, piel, dientes, pelos, todos artificiales, pero al montar de nuevo, el artista actúa como persona. El rey saca su corazón y no habla, saca su hígado y no ve, saca su riñón y no camina. Muy contento, el rey toma este regalo del maestro Yan y regresa a su palacio. Se trata, bueno, ya termina el cuento. Se trata del primer cuento, yo creo que del cuento, bueno, de la ciencia ficción china. Y para mí es el primer cuento del tema de robot, Android en el mundo, porque, bueno, yo no he encontrado otro relato más antiguo que este sobre un autómata. Entonces, pero en China, curiosamente, el tema de Android o robot es un tema, ese no es el único cuento de este tema. Entonces, bueno, sí, en ese cuento del maestro Yan, entonces las descripciones, ¿por qué decimos que es un cuento como de ciencia ficción? Porque las descripciones del hombre fabricado en cuanto al corazón, hígado, riñón, etc., son coincidentes con los logros de la medicina tradicional china, descritos en el canon interno del Emperador Amarillo, obra escrita más antigua y de mayor importancia de la medicina tradicional china. De acuerdo con la filosofía del yin y yang y de los 5 elementos. Entonces, bueno, este tema de robots entonces es presente en muchos registros, textos antiguos de literatura antigua china. Entonces, no voy a mencionar, como no nos queda, no voy a mencionar uno por uno. Si les interesa, pueden buscar estos textos. Pero, por ejemplo, en el último, Luo Guanzhong, el romance de los 3 reinos, es una de las obras narrativas más importantes de la China antigua. En este sí también hubo apartados sobre el tema de Android. Bien. Por otra parte, tampoco falta la diversidad de temas en los textos de ciencia ficción en la antigua China. Por ejemplo, en ensayos de Meng Xi, en los ensayos de Meng Xi, se especifica un remedio que rejuvenece, que vuelve las canas en pelo negro, lo que nos recuerda la novela El curioso caso de Benjamin Button, ¿no? Bien, y luego, bueno, el cuento de Fuente de la Flor de Melocotón, que es muy conocido en China, da asociaciones con las ideas de Tomás More en su obra Utopía. Y también El espejo de las flores, esta relata otra utopía feminista bien célebre en China hasta nuestras fechas. Bien, esto, bueno, es una utopía bueno, un reino en que solo vivían las mujeres, o solo las mujeres tienen derecho a derechos. Bien. Bueno, eso es comparable con los viajes de Gulliver. Bueno, entonces,
Ya vemos que, bueno, en la antigua China no faltaba ciencia, tampoco fantasía o imaginación. Mejor dicho, fue una tierra china, ha sido una tierra fértil de la ciencia ficción. Entonces, de todos modos, los textos de carácter ciencia ficción en la antigua China ocupan una mínima parte, porque usted sabe que el confucianismo como ha sido ideología oficialista a lo largo de 2000 años en la historia china, rechaza la fantasía, y se ha mantenido, pero bueno, eso no voy a poner, el propio Confucio dijo que no hay que hablar bueno, más allá de este mundo, de este mundo. Entonces, pero de todos modos se ha mantenido una corriente pequeña, pero continua en lo que se refiere a ciencia ficción. Entonces, bien, y al llegar al siglo XX en China, en China tuvo lugar el verdadero como inicio de la ciencia ficción, propiamente dicho. Bueno, ciencia ficción en el idioma chino se llama Kehuan. Esta Kehuan, pero en un principio se llama Kexue Xiaoshuo, como narrativa o novela científica. Más tarde se llama Kehuan. Este término viene del idioma del idioma japonés, pero el japonés viene del inglés, traducido al inglés y luego pasa al chino. Entonces, a comienzos, en las primeras 2 décadas del siglo XX, la ciencia ficción del mundo empieza a traducirse al chino y publicarse en China, como las obras de Julio Verne, bueno, sí, que todo esto, traducidos por grandes autores chinos, escritores chinos como Liang Qichao, Lu Xun, Mao Dun, etc. Lu Xun es el padre de la narrativa moderna china. Mao Dun también es un gran escritor. Hoy en día el premio Mao Dun es el máximo galardón literario en China. Entonces solo voy a mencionar 2 obras para la ciencia ficción moderna en China en la primera mitad del siglo XX. El escritor Huang Zhang-Diao, que sin duda es un seudónimo, pero hoy en día ya no se sabe su nombre verdadero, escribió el primer libro de ciencia ficción china, de ciencia ficción moderna, publicada en 1904, que se llama Migración a la Luna. Curiosa, fíjense, entonces esta primera obra de ciencia ficción moderna china también hace eco al libro Shanghai Jing, que tiene un cuento de volar, de una diosa que vuela bueno, una mujer convertida en diosa que vuela a la luna. Bien, y Lao She también, gran escritor, nominado al Premio Nobel de Literatura, escribió País de los Gatos. Es una distopía, digamos, obra de distopía, porque habla de un país de los gatos que es en el planeta Marte. Es muy interesante. Bueno, pero en la primera mitad del siglo, o sea, en la era moderna, este escritor es uno de los más importantes y tenemos que fijarnos, ¿no? Detenernos un poco para conocerlo. Es el escritor de ciencia ficción que publicó más obras en esa época. Escribió, bueno, aquí he puesto algunos nombres de sus obras, algunas obras, por ejemplo, Extraña Pandemia en Londres, Debajo del Polo Norte, Sueños de la Paz, Cambios de Sexo, etc. Imagínense, bueno, en 1939 escribió este libro, esta novela, pero bueno, saqué un párrafo, vamos a ver. Las calles se volvían cada vez más desérticas y las ambulancias pasan una tras otra. Los locales comerciales y las viviendas quedan vacías. Algunas funcionaban como centros de la Cruz Roja,
la más terrible. Lo más terrible eran los camiones cargados de cadáveres corriendo directamente al crematorio. Bien, esta escena nos recuerda sobre todo en este tiempo de la pandemia COVID-19. Entonces, pero es una novela de ciencia ficción escrita en 1939. Y otra novela suya también muy interesante es El cambio de sexo. Yo creo que, bueno, es un tema parece que muy de moda hoy en día, pero en los años 40, imagínense, escribió este cambio de sexo porque escribió que, bueno, un químico, un científico chino, que no tiene hijos varones, solo tiene una hija, entonces para poder, porque en la antigua de China, ustedes saben que a lo largo de la historia, China siempre ha sido una sociedad patriarcal, entonces solo los hombres varones tenían derecho a heredar, así que, bueno, muchas cosas. Entonces, como no tenía hijo varón, entonces quería y inventó como un tipo de solución o pomada para que pueda cambiar de sexo, o sea, quiere cambiar el sexo de su hija para que sea hombre, pero todo esto resultó en una gran tragedia. Bueno, no voy a mencionar, pero sí es muy interesante. Y bueno, entonces de esta manera entramos a los años 50, porque ustedes saben que con la fundación de la República Popular China, entonces China entró en una nueva era. Así que todo cambió también en la literatura. Ya hemos explicado el año pasado, en la primera temporada de la literatura china. Entonces, con la República Popular China, la literatura de ciencia ficción encontró un gran como desánimo, porque fue clasificada como literatura juvenil, y su como utilidad, su función debe ser de la difusión de conocimientos científicos. O sea, la ciencia ficción debería ser una forma de educar de dar conocimientos, sobre todo de conocimientos científicos, tecnológicos a la gente para la educación. Entonces, como prevaleció el realismo socialista, entonces en la ciencia ficción no se registra tanto desarrollo en cuanto a la imaginación, en cuanto a esta nueva como tradición de la ciencia ficción. En los textos publicados en aquel entonces, bien, entonces, bueno, los temas siempre, bueno, suelen ser frecuentemente, eran de la descripción de un mundo mejor, de un mundo futuro mucho mejor, con nuevas tecnologías, una sociedad nueva, con una perspectiva muy optimista sobre el futuro, porque ya China ya es toda nueva China, así que, bueno, esta literatura de ciencia ficción también se unió a esta gran oleaje de la época. Entonces, los autores en aquel entonces, los más importantes, Zheng Wenguang, Tong Enzheng, entonces escribieron, sí, publicaron sobre todo en los años 50 libros, obras de ciencia ficción, pero bueno, muchos son de este tipo de literatura juvenil para la educación. Temas sobre China y el mundo, sobre bueno, los milagros tecnológicos del futuro, sobre la sociedad futura, en fin. Bueno, así la cosa. Pero entre 1966 y 1976 hubo una época, hubo una como era desértica de la ciencia ficción china, porque por la revolución cultural. Entonces,
a partir de 1977, mejor dicho, 77, ya la ciencia ficción china, pudo recuperar su, ¿cómo se dice?, su vida, entonces, con la reforma y la apertura de China. De esta manera, la literatura china en general, la literatura en general de China cobró nueva vida. Así que en la ciencia ficción también los autores como Zheng Wenguang, Tong Yanzheng, estos que publicaron en los años 50, ahora volvieron a escribir y publicar. Aquí, bueno, no tenemos obras traducidas, estas obras traducidas al español, ¿no? Porque solo en chino, solo puse unos ejemplos. Bien, claro, por ejemplo, Xiaolingtong Manwei, que es el primer libro de ciencia ficción después de la gran revolución cultural del escritor Ye Yonglie, navega por el futuro. Xiaolingtong es un niño que navega en el futuro con la nueva tecnología, todo esto. También es como literatura juvenil, pero ya tiene otros aires, ya más libres. Este libro, Xiaolingtong navega por el futuro, tuvo una difusión de 3 millones de ejemplares en China. Imagínense. Bueno, y sobre todo a partir de los años 80, la ciencia ficción japonesa, bueno, tuvo mucha influencia en China, también influyó en la creación de la ciencia ficción china. Bien, bueno, quiero decir que a partir de los últimos años de la década 70 del siglo pasado, la literatura de ciencia ficción china empezó o sea, va librándose de esta clasificación de literatura juvenil, empieza cada vez más a integrar la ciencia. Bueno, la ciencia y la imaginación, pero con preocupaciones, así que tuvo un desarrollo tuvo un gran desarrollo. Se considera como la segunda ola, la segunda aparición importante de la ciencia ficción china, bien, en el siglo XX. Pero lamentablemente, a partir de 1983, casi en 8 años, la ciencia ficción china vivió una interrupción, casi murió. Es que a partir de 1983, en China, una ideología de izquierda prevaleció entonces en todo el país, y muchos intelectuales críticos empezaron a criticar, a lanzar críticas muy fuertes, feroces, sobre la ciencia ficción. Y incluso dice que la ciencia ficción es una contaminación espiritual burguesa. Bueno, entonces casi murió la ciencia ficción. En esos años, muchas, incluso revistas de ciencia ficción, tuvieron que cerrarse, desaparecieron. Y muy pocas publicaciones de libros de ciencia ficción. Pero bueno, en 1991 la situación cambió, porque el gobierno chino tomó una nueva política, tomó una política nacional que se llama rejuvenecimiento científico y tecnológico. De esta manera, la ciencia ficción también empezó a vivir un renacimiento, pero muy fuerte. Porque muchos autores surgieron, muchos nuevos autores, y los sagrados hoy en día, los autores
sagrados ya hoy en día, publicaron sus primeras obras en esta época de 1900, bueno, en los años 90. ¿Ah? Así, aquí voy a tener un poquito para hablar de nuestro querido escritor Alay, que visitó Chile en 2017. Alay, usted sabe, Alay es un escritor muy importante en China. Nunca ha escrito ciencia ficción. Bueno, visitó Chile, así que visitó Instituto Confucio Santo Tomás, así que con la directora del Instituto Confucio, con las directoras del Instituto Confucio. Así. Y el Alay mantiene un récord en la literatura china, actual china, que ha sido el escritor chino que más joven que ganó el premio Mao Dun, máximo galardón literario de China. A los 39 años ganó el premio Mao Dun. Nadie, hasta la fecha, nadie ha roto este récord. Pero lo curioso es que Alay hizo grandes contribuciones, aportaciones a la ciencia, al desarrollo de la ciencia ficción china. Para mí, si no fuera por Alay, a lo mejor, si no fuera, la ciencia ficción china no habría tenido tanto éxito. ¿Por qué? La revista de ciencia ficción, la revista china más importante de ciencia ficción, se llama Kehuan Shijie, Science Fiction World. Entonces, en 10 años, Alay fue director de esta revista. Esta revista tiene su sede en la ciudad de Chengdu. La ciudad de Chengdu, en el oeste. La ciudad, bueno, esta revista fundada en 1972, pero tiene su máximo como popularidad. Esta revista fue en estos 10 años. Chengdu es una ciudad importante, va a ser la sede del 4º consulado chileno en China. Está construyendo, parece que el 4º en esa ciudad. Bueno, ya. Por ejemplo, cuando Alay fue director de esta revista, esta revista es mensual, tuvo una venta de 400.000 ejemplares mensuales. Hoy en día no tanto. Cuando Alay dejó de ser director, entonces cayó considerablemente la venta. Y incluso muchos lectores publicaron en sus redes sociales diciendo que vuelva Alay, que vuelva Alay. Bueno, aunque Alay nunca ha escrito ciencia ficción. Bueno, ahora lo más importante es la ciencia ficción china actual, que es el gran boom de la ciencia ficción china. Los críticos, algunos, sobre todo el profesor Sun Myung-wei, que vive en Estados Unidos, dice, nombró este fenómeno como la nueva ola de la ciencia ficción china. ¿En qué consiste la nueva ola? Es que, primero, es el Big Bang, es la erupción volcánica de la ciencia ficción china. Primero, por grandes producciones de obras de ciencia ficción, pero no solo por la cantidad, sino por la calidad. La ciencia ficción china, en China, sobre todo en China, tiene millones de lectores. Ustedes saben, bueno, así que una revista que tiene 400.000 ejemplares mensuales de difusión. Esa revista solo publica ciencia ficción, literatura de ciencia ficción. Pero en China hay muchas más, hay varias. Esta es la más importante. Y además, la ciencia ficción rápidamente empieza a salir de China, tener presencia en el mundo,
conquistar a los lectores del mundo. Eso es, un fenómeno, un gran fenómeno inédito, sin precedente en la historia de ciencia ficción china. De esta manera, bueno, la ciencia ficción china, bueno, la nueva ola, esos grandes autores. Pero es que, ¿por qué esta nueva ola de la ciencia ficción dice que, bueno, empezó desde 1999? Fue que este escritor de ciencia ficción, Wang Jingkang, escribió un artículo diciendo que la ciencia ficción tiene que ser literatura, tiene calidad literaria y un núcleo científico. O sea, tiene que tener un contenido científico, más la imaginación, más la creación literaria. Entonces, muchos escritores de ciencia ficción se sumaron a este llamado o este criterio. Entonces, como Liu Cixin, Han Sung, Jiang Bo, Hao Jinfang, Chen Qiufan, etc. Quiero destacar a estos dos, Hao Jinfang y Chen Qiufan. Hao Jinfang la invitamos a México, y Chen Qiufan lo invité a Chile en 2018. Son sus, bueno, en el Instituto Confucio de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, y Chen Qiufan en San Tomás. Bueno. Es en esta nueva ola de la ciencia ficción, hay un consenso entre esos escritores sobre la calidad literaria, que la ciencia ficción no debe ser textos o materiales de difusión científica. Tiene que tener esta calidad literaria, pero también un núcleo científico. O sea, luego vamos a ver, mucha gente lo llama como ciencia ficción dura. O sea, ese núcleo científico es imprescindible para que sea ciencia ficción verdadera. Entonces, Liu Cixin es el máximo representante de esta nueva ola de la ciencia ficción china. Es el que, bueno, tiene está presente en casi, bueno, en muchos países, por lo menos la mitad del mundo. Ha conquistado millones de lectores. Entre sus seguidores está Obama, expresidente de Estados Unidos, y también Zuckerberg, bueno, dueño de Facebook. Son sus fervientes seguidores de este gran escritor chino, Liu Cixin. Bueno, su obra más importante es la trilogía de el problema de los tres cuerpos, la trilogía. Liu Cixin es el escritor chino que sitúa la ciencia ficción china al nivel mundial, comparable con todos los grandes autores de la ciencia ficción del mundo. Gracias a Liu Cixin, la ciencia ficción china logró romper la hegemonía de la ciencia ficción europea y estadounidense. De esta manera, Liu Cixin entra en el panteón de los grandes autores de la ciencia ficción. Entonces, bueno, para conocer, bueno, su obra más importante, claro, el problema de los tres cuerpos, es la trilogía, pero también tiene muchas otras obras también muy importantes. Luego vamos a ver un poco. Liu Cixin es ingeniero, bueno, trabajó al comienzo ingeniero mecánico, pero más tarde trabajó de ingeniero de informática en una planta de energía eléctrica, térmica, en la provincia de Shanxi, su terruño, su tierra natal.
siempre ha vivido ahí. Esta persona, bueno, empezó a publicar en los años 90, pero bueno, su fama fue la novela El problema de los tres cuerpos, le valió gran fama. En 2015 ganó el premio Hugo, que es el premio máximo en el mundo de la ciencia ficción. Y también el primer autor asiático que ganó este premio. Pero lo escribió, esta novela, esta trilogía, sobre todo el primer tomo, El problema de los tres cuerpos, lo escribió con la computadora de su oficina, en su oficina. Él escribió en su oficina, porque esta planta de energía es estatal. Él tenía muy poco trabajo, se sentía muy aburrido en la oficina y escribe todos los días como unas 5 o 6 cuartillas con su computadora de la oficina. Y así, más o menos en 3 años, escribió así. Y luego primero publicó en esa revista, la revista de ciencia ficción de China. Y de inmediato cautivó a los lectores chinos. Entonces, pero es una persona muy, muy interesante porque, bueno, tiene tanto éxito en la ciencia ficción, pero tiene muy bajo perfil. Bueno, incluso después de ganar el premio Hugo, siempre, bueno, en casa como cocina, en casa cocina, en aquellos años de su escritura de esa obra, acompañaba a su hijo al colegio, etc. Y bueno, yo intenté invitarlo a Chile, a América Latina, pero lamentablemente no aceptó la invitación porque no le gusta mucho viajar. Dice que además América Latina está muy lejos. Me dijo, cuando le llamé por teléfono en 2018 para invitarlo a Chile, me dijo que ¿para qué voy a viajar a América Latina tan lejos? Entonces, bueno, bueno, cómo escribió el primer tomo del problema de los tres cuerpos, lo reveló en una entrevista televisiva. Y de inmediato, bueno, muchas empresas estatales chinas empiezan a poner medidas muy estrictas para sus empleados. Así que los lectores chinos, qué lástima que en China no va a producir un segundo Liu Cixin en las empresas estatales. Bueno, volvemos al tema, a este libro que es el más importante, esta trilogía. Muy difícil de resumir porque muy gruesa, obra muy gruesa. La obra constituyó un hito en la ciencia ficción china, traducidas hoy en día a 26 idiomas. Tiene una venta, hasta finales del año pasado, ha tenido una venta de 29 millones de ejemplares en el mundo. Entonces, la obra es una ambiciosa obra, no solo por su volumen, sino por su particular como visión desde la gran revolución cultural china hasta el fin de los tiempos. El comienzo de la novela fue la gran revolución cultural china, una época como caótica, hermética, porque el mundo exterior, los otros países no sabían qué está ocurriendo en China de verdad. Y la verdad, China estaba al borde de la guerra civil. Entonces, pero fue en esta época de la gran revolución cultural, un científico, una astrónoma china. Entonces, bueno, al emitir un mensaje al espacio, encontró respuesta, eco, y de esta manera empezó la historia.
Entonces, bueno, no voy a revelar el argumento porque de esta historia merece la pena. Bueno, tú eres un lector de ciencia ficción, es necesario, es imprescindible leer esta novela. Bien, para conocer el proyecto Costa Roja descrita en este libro. Bien, Liu Cixin sí, siempre en su obra siempre tiene una preocupación como sobre la humanidad, ya no preocupación social, sino sobre la humanidad, sobre el cosmos. Por ejemplo, el año pasado, un poco después de la pandemia, del brote de la pandemia COVID-19, él escribió un artículo titulado La pandemia del COVID-19 y los extraterrestres. Yo traduje este artículo al español y publiqué en la revista chilena Occidente el año pasado. Entonces, muy interesante, en este artículo muy breve, pero igual que en esta gran novela, El problema de los tres cuerpos, su preocupación, que es el ser humano, el destino al futuro del ser humano con el cosmos, con la posibilidad de la posible existencia de otras civilizaciones. Bueno, así ya. Me queda poco tiempo, entonces vamos a ver que muchas obras de Liu Cixin han sido adaptadas al cine, a la televisión. Por ejemplo, La Tierra Errante, ¿no? Esta también una novela corta suya, ya adaptada al cine, gran éxito en China. Y también otro, ¿cómo se llama? Una película titulada Alien Loco o Extraterrestre Loco. También viene de un cuento suyo, Y el problema de los tres cuerpos ya está en producción por Netflix. Bien. Esperamos que pronto podamos ver esta gran producción de El problema de los tres cuerpos en la gran pantalla o en la pantalla. Bueno. Y también aquí quería recomendarle, bueno, dar otras recomendaciones de libros. Por ejemplo, Hao Jingfang, que es el segundo, bueno, que es una mujer, la escritora que ganó el premio Hugo en 2016, años después de Liu Cixin, por su novela Los despliegues de Beijing. Bien, pero Los despliegues de Beijing está en una antología. Bien, y Chen Qiufan, que recién su novela traducida al español, publicada bueno, en España y en América Latina, se llama Marea Tóxica. Es de Chen Qiufan, muy buena obra. Y es una antología, Planetas Invisibles, una antología de varios autores de ciencia ficción, son cuentos de ciencia ficción. En fin, bueno, voy a dar las últimas consideraciones sobre la ciencia ficción en la actualidad, porque la ciencia ficción china hoy en día es la ciencia ficción dura, o sea, que tiene un fuerte núcleo, un sólido núcleo núcleo científico, tecnológico, en el contenido. Por eso es muy atractivo. Bien, y también la mayoría de las obras ciencia ficción tiene un compromiso humano. Ese compromiso humano quiere decir que cuida, intenta cuidar de los valores fundamentales de la humanidad.
el moral social. Y también revela, o sea, ahonda en las condiciones humanas y sus formas variantes. Y también tiene sus preocupaciones y críticas sociales, críticas sobre la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, un cuento, Los peces de Li Jiang, del escritor Chen Qiufan, que vino a Chile, es un cuento corto que repartí, bueno, cuando trabajaba en Crical, repartimos ese cuento entre los que vinieron a la conferencia de Chen Qiufan. Los peces de Li Jiang es un cuento de ciencia ficción, pero atañe el estrés, la depresión de la gente, que vive y trabaja en las grandes ciudades, así. Es un tema muy, ¿cómo se dice? Un tema muy actual, muy actual. Y también, y también marea tóxica. El tema central es la contaminación. Bien. Y bueno, el profesor Song Ming también dijo un término que se llama conciencia de la oscuridad en la ciencia ficción china. Eso quiere decir, la ciencia ficción china también da cuenta del límite de los conocimientos humanos en todas estas obras. Bueno, eso, compromiso humano, tecnología, experimento e innovación, eso, bueno, ya sabemos que es ciencia dura, ciencia ficción dura, pero escritores chinos están haciendo experimentos en sus obras de ciencia ficción. Voy a poner un ejemplo. Una novela titulada Algoritmo de la vida, que es el escritor Chen Qiufan. En esta obra, esta obra publicó en China en 2018. En 2018 yo tuve un almuerzo con Chen Qiufan en China. Me dijo que antes de publicar, este libro, esta novela, lo escribió con la aplicación Chen Qiufan 2.1, que es una aplicación que él y su equipo hizo. Es una inteligencia artificial, es un robot que escribe, escritor robot. Entonces, él y su aplicación robot escribieron juntos esta novela, pero no juntos, porque él solo dejó que la aplicación escribió un capítulo. Dice que antes de entregar a la editorial, pidió la lectura a varios amigos escritores. Ninguno descubrió cuál capítulo fue escrito por la inteligencia artificial. Bueno, industria IP quiere decir propiedad intelectual. O sea, la ciencia ficción china ya es no solo una industria editorial, sino una industria cultural, porque muchas obras están adaptando al cine, a la televisión, a los videojuegos, a cómics, etc. Así que se produce un gran fenómeno. Ya no es, ya es un fenómeno único. Entonces, por otra parte, en China se está produciendo una nueva generación de autores de ciencia ficción, muy jóvenes. Los nuevos autores tienen 20 y tantos, 30 años, están publicando obras de mucha calidad. Bien, al final, la ciencia ficción china tiene gran presencia mundial y el boom de la ciencia ficción persiste. Voy a leer unas palabras de Liu Cixin para cerrar mi charla de hoy. Liu Cixin dice que, tanto desde el punto de vista literario como de la ciencia ficción, el gran número de obras surgidas en el nuevo siglo en China, obras de ciencia ficción en China, presentan una colorida variedad de características y estas obras varían enormemente en lo que se refiere al tema, al concepto creativo, al estilo narrativo, etc. La ciencia ficción china ha abierto una era de desarrollo diversificado, experimentando y explorando las múltiples posibilidades de este género literario. Yo agregaría que este desarrollo de la ciencia ficción china es vigoroso, firme, persistente y aún más prometedor. Bueno, con esto quería terminar mi sesión. Sí, ahora yo creo que entramos en la sesión de preguntas o,
Bueno, Carolina, por favor. Muchas gracias, Sun. Te mueres la cantidad de preguntas que hay y de comentarios. Yo Sun, no he visto. dime. No, yo he visto que en el Zoom ya hay preguntas, pero estoy revisando. Sí, no, no te preocupes, ya la vamos a ir, vamos a tener que escoger unas pocas porque en beneficio del tiempo. Sun, te quería decir que me encanta, que yo creo que hay mucha gente que aún piensa que o muchas áreas de la cultura china son muy tradicionales. Y me encanta poder hacer este tipo de sesiones que como que rompen ese paradigma, porque estamos hablando ya de que escribe inteligencia artificial, o sea, son cosas que van más allá de lo que mucha gente podría imaginar, así que de verdad estoy feliz que podamos tener este tipo de sesiones y por los comentarios hay mucha gente que dice lo mismo, así que mil gracias por traernos todos estos temas. No, yo espero que, yo voy a insistir con el escritor Liu Cixin, autor del Problema de los Tres Cuerpos, a ver si en el futuro puedo traerlo a Chile, a América Latina. Pero sería maravilloso, maravilloso. Bueno, Sun, también nos han preguntado mucho si en la biblioteca del Instituto Confucio tenemos algunos de los libros de los que tú estás hablando. Yo creo que si tenemos sería muy poquito. Entonces quizás tú podrías contarles cómo tener acceso a mucha de esta bibliografía, y también preguntan cuántos de estos o qué porcentaje o cuáles podrían encontrarse en español. Bien, la verdad es que el tema de traducción es que yo he hablado varias veces este tema de traducción. Lamentablemente, debido a bueno, varias dificultades, aún no tenemos muchas traducciones de la ciencia ficción al español. Bueno, en mi charla he mencionado algunas obras, bueno, ya traducidas al español, podemos encontrar en las librerías de Chile, sí. En la sede de Santo Tomás, en Santiago, la sede de Santiago de Santo Tomás, sí, tenemos Planetas Visibles, que en realidad compré yo cuando trabajaba ahí. Entonces, está en la biblioteca. Pero, bueno, el problema de los tres cuerpos, como la marea tóxica, esto sí, se puede encontrar en las librerías. Pero es verdad, son pocas las traducciones al español. Al inglés sí hay muchas, porque es que fue primero en Estados Unidos. La crítica de ciencia ficción estadounidense fue el primero en descubrir la calidad, la ciencia ficción china, y empezó bueno, las editoriales estadounidenses y luego de Europa publicaron más temprano la ciencia ficción china. Y hoy en día sí, esta ciencia ficción china llega al español. Pero, por ejemplo, el problema de los tres cuerpos, la versión en español no fue traducción directa, ¿no? De inglés o francés, no me acuerdo, pero bueno, es que faltan traductores, no hay traductores, eso es un gran tema que siempre, yo he hablado muchas veces en otras charlas, no hay manera. Por eso el Instituto Confucio tiene gran misión, ¿no? Tiene mucha tarea de formar a los futuros traductores, que eso es muy necesario, muy necesario. Bueno, pero sí, se puede encontrar unos cuentos. Bueno, los peces de Licha, repartimos el impreso a los lectores que vinieron a la charla de Xinhufa en 2018, pero este cuento, si no mal me acuerdo, está publicado en el sitio web Las Letras de Chile. Letras de Chile, perdón. Sitio web de Letras de Chile está publicado. Bueno, se publicó ahí. Pueden buscar este cuento. Perfecto, muchas gracias por los datos. Hay harta gente que aquí ya lo está agradeciendo. Sun, mira, Pablo Testa pregunta, hemos aprendido mucho sobre la fantasía en China, que tiene su propia tradición, mucho de esto lo hemos aprendido con Sun. ¿Algunos de los autores extranjeros de ciencia ficción influyeron en China? Bradbury, Arthur Clarke, Borges, etcétera. Saludos para Sun Xintang desde La Plata, Argentina, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, bueno, es que como sabemos, al hablar de la ciencia ficción china moderna, en las primeras, bueno, décadas del siglo XX, efectivamente, sin duda alguna,
la ciencia ficción moderna, China moderna, recibió gran influencia, fue influenciada por la ciencia ficción occidental. Es verdad, por los Julio Verne, y luego más tarde, incluso la actual, que tiene, por ejemplo, yo creo que, la ciencia ficción, las obras de Liu Cixin también ha tenido influencia de Asimov, por ejemplo, eso sí. Y incluso en los años 30, 40 del siglo pasado, varias obras, no pocas, varias obras de ciencia ficción china fueron imitaciones de Julio Verne, de otros, imitaciones, pero hoy en día ya no, ya es como decimos, ciencia ficción dura, que empieza a influenciar, no solo tener presencia en el mundo, sino dejar influencia, influenciar a los lectores, los escritores del mundo. Eso, claro, es una cosa, es un fenómeno que me alegra especialmente. Por supuesto que sí. Sun, en beneficio del tiempo, ya son más de las 7 de la tarde, vamos a ir con la última pregunta y desde ya le avisamos a la gente que ha escrito, sobre todo por Zoom, que vamos a responderle vía email las preguntas que no alcancemos a responder hoy. ¿Te parece? Sí, sí. Perfecto. Ignacio pregunta, ¿cómo crees que ha influido el desarrollo de la ciencia ficción china moderna en otros aspectos de la cultura y la sociedad china? Es verdad, sí. La ciencia ficción china también se sumó al gran movimiento del 4 de mayo. 4 de mayo, el movimiento, fue un movimiento no solo revolucionario, sino cultural en la segunda década del siglo XX. Entonces, claro, esta ciencia ficción china tiene su misión, en aquel entonces tenía su tarea, su misión de la difusión científica, tecnológica, de la introducción, de la presentación de la tecnología occidental avanzada. Pero en sus obras también las ideologías, las filosofías occidentales de vanguardia, entonces entraron en esas obras en el siglo, en la ciencia ficción de esa época. Por ejemplo, Sueños de la Paz del escritor Gu Junzheng, también, eso bien describe, eso es, por ejemplo, es una novela sobre las guerras, ¿no? Las guerras en aquel entonces, la guerra mundial, también la guerra de China, de resistencia contra la invasión japonesa, etc. Esos temas, pero sí, eso, yo creo que estas obras forman parte de esa gran, ¿cómo se dice?, movimiento social para que la gente tenga acceso, se acerquen a lo que se está produciendo, se estaba produciendo en el mundo, a las civilizaciones occidentales, a las ideologías, a los pensamientos occidentales, eso todo están en estas obras de ciencia ficción en China moderna. Perdón, está silenciada. Exactamente. Muchas gracias, Sun. De verdad que se nos hizo nada el tiempo, se pasó. Así es que, bueno, como les decíamos, vamos a responder el resto de las preguntas por email y desde ya los dejamos invitados a la segunda sesión de este ciclo, donde vamos a ver la música rock y la poesía china actual el próximo martes 15. Y vamos a seguir rompiendo mitos acá. Oye, muchas gracias. Gracias por la atención de todos ustedes y nos veremos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, Sun. Desde ahora también todos quedan invitados a nuestra sesión de mañana, que tenemos nuestra tercera sesión del ciclo de turismo, así que nos encontramos acá mañana también a las 6 de la tarde. Sun, muchísimas gracias. Cheche. Gracias. A todos nos vemos mañana y el próximo martes. Gracias por acompañarnos. Sayen.